This meeting is being recorded. Iniciados, búhos y lechuzas, exploradores de la conciencia. Sean todos bienvenidos. Los reciben El mago. y la bruja. Pónganse cómodos. Bienvenidos. Ahora tenemos el honor. Es un honor que podamos ahora hacer un tema que nos sugirieron, ¿verdad? Uno de nuestros amigos que estuvo escuchando uno de los episodios pasados nos hizo esta pregunta. Vamos a poner para quienes pueden verlo, pero igual y pues también van a escuchar. ¿De qué va el tema de hoy? Sí, Salvador Gateales nos dice que estaría cool que hablaran sobre la intuición. Estaba platicando con Caro que para la magia no es necesario aprender todos los rituales que hay por ahí en internet y me dice, yo creo que la magia viene desde adentro y tú puedes usar la intuición para lograr lo que buscas y eso es magia. Quizá mi pregunta más específica es, ¿cómo se relacionan la intuición y la magia? Ya que preguntaron al final del video de qué hablar, nos propone esto que ya ellos mismos se pusieron a platicar. Así es. Entonces, pues bueno, hemos estado contemplando esa pregunta, ¿verdad? Y la verdad es que es muy amplia, muy extensa. Pero de entrada, para ir descartando como el concepto más, un poco más sencillo, platicamos un poquito acerca de la intuición. La Real Academia Española nos da dos visiones, básicamente. Una es un uso que se le da como muy comúnmente, muy coloquialmente a la palabra intuición, que significa como presentimiento, como esta sensación de saber algo que va a pasar. Pero en este contexto, esta pregunta, la intuición, tiene otra connotación. Entonces, se las voy a leer. Una dice, la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Y otra dice, percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Así tan básico como que si alguien está en un cuarto a oscuras y está tocando una almohadita así, ¿de qué color será esta almohadita? Entonces, uno va a hacer la intuición de, ay, tengo el presentimiento de que es azul o que es verde. Y la otra es la intuición, la percepción de que llega alguien, prende el foco y dice, ahí está, mira, es una almohadita roja. Y ya, porque la capta como es evidente aparece evidente para quien lo percibe, ¿no? Entonces, pues bueno, más allá de esto, el tema de la magia es amplísimo. Y ojalá podamos hacer un brevísimo vuelo de pájaro para ustedes en este programa, porque pues es una historia, la historia de la magia, de milenios. Entonces, pues a lo mejor ahí en esto se estén colando algunos conceptitos que tal vez podríamos ir como aclarando dentro de ese, pues sí, del contexto de lo que es la magia. A lo mejor hemos escuchado sobre ocultismo, esoterismo, brujería, magia, ¿verdad? O incluso más modernamente la parapsicología, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ¿qué piensa, brujita? Hablando primero de ocultismo, por ejemplo. De ocultismo, bueno, también creo que estaría bueno ver qué es lo que entendemos en general por magia. Así es. Que es como capacidad de lograr algo extraordinario, como fuera de lo común, algo que no se podría por medios comunes, ¿no? Entonces es como, por eso implica como ser capaz de enfocar, por ejemplo, fenómenos naturales, el fuego, el agua, el aire, la tierra,
utilizar también, por ejemplo, plantas para lograr efectos. O sea, como que hay como, tiene su lógica de funcionamiento, como sus ingredientes y todo lo que es como componente para lograr esta reacción, ¿no? Como que eso sería magia. Pero, pues a lo mejor nos serviría también consultarlo puntualmente de diccionario para abundar. A partir de ahí, tú tenías por ahí una definición, ¿no? Aquí tenemos el gran diccionario del ocultismo de Roberto Mares. ¿Sí? Muy amplísimo, muy interesante. Y vamos a escuchar cómo lo describen aquí. Dan dos conceptos. El primero, muy breve, que es arte o ciencia que permite realizar cosas fuera de lo común, básicamente como lo que están mencionando. Y el segundo dice, ciencia antigua que utiliza diferentes poderes ocultos en la propia naturaleza para ejercer dominio sobre los llamados planos inferiores y producir efectos visibles. Se suele clasificar en teurgia o magia blanca y goesia, que es la magia negra, considerada maléfica y peligrosa. Y ahora dice teurgia y pues viene así como cuando alguien es teísta o ateo, o sea, se está refiriendo a esto de teos como de la divinidad, ¿no? Y mucho esta magia blanca está referida como a, pues no sé, rituales que de fertilidad, de sanación, para prosperidad y cosas de estas. Y la Goesia me suena que es como este escritor, Goethe, pues, que hizo Fausto. En el que Ok, sí, de que vende su alma al diablo. exactamente, entonces pues por eso hablan ya de la Goesia, específicamente como esa magia en la que piden la intervención de seres oscuros, diabólicos. Y pues también como históricamente hablando entre la magia y la brujería, cómo se asociaba a las brujas con la adoración a Satanás. Aunque en realidad cuando tú te acercabas a ese tipo de prácticas, ¿qué era lo que pasaba? Pues eran mujeres sabias que curaban con oraciones y plantas. Y es, o sea, de ahí no pasaba, ¿no? En todo caso, em, las religiones paganas. Y lo pagano, como pues tiene un contexto, bueno, una connotación como negativa para nuestro contexto judío-cristiano, pero no significa más que pues pagano, es de las pagas, o sea, de las parcelas. O sea, las creencias que había antes de la religión oficial en el campo de las personas rurales. Era la forma en la que se sanaban y estaban más en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, pues en algún momento, eventualmente, luego de toda una historia, ¿verdad? En el que el cristianismo se vuelve una religión oficial y empiece esta persecución de prácticas que pues ya estaban perfectamente integradas en la población, sin tomar en cuenta que el catolicismo, la iglesia católica es completamente pagana. O sea, toda la misa es una adoración solar. Hasta ves el Santísimo así con los rayos solares, ¿no? Entonces, pues bueno, hay parte de cómo la religión oficial, ¿verdad? Como la imposición de poder. Pues, o sea, lo que sí podemos ver y que está presente en todas las religiones, hay rituales. Exactamente. Como, pues de hecho, hasta en la cotidianidad, cualquier persona tiene sus rituales, ¿no? Formas de hacer las cosas que son como, desde cómo te preparas tu café, si te preparas un café en la mañana y que te levantes y haces esto y de cierta forma, con cierta cuchara, con cierta taza, ¿sabes? Como todas estas cosas, cada quien tiene más o menos rituales, ¿no? Algunos son muy conscientes de ellos, otros no tanto, pero si nos ponemos a analizar, es
es como una característica que tenemos. Es más, hasta los animales tienen como sus ritualitos. Por ejemplo, hay animales que antes de comer les gusta, pues hacen cosas mismas como, por ejemplo, una gatita que tenía mi hermano, le gustaba, bueno, son como sus modos, pero parece formas especiales de hacer algo, ¿no? Pero se agarraba la comida con la patita. Bueno, pero ya entramos en cosas, videos de gatitos. No, pero O sea, em, pero ¿cómo implica esta cuestión de la repetición, no? O sea, la repetición, ajá, bueno, y como que un elemento como muy constante en la magia es el que se lleve a cabo un ritual, cualquier tipo exactamente. de ritual. Entonces, por ejemplo, si tú haces algún tipo de, no sé, enciendes una vela o alguna petición o intencionas o agradecimiento, si haces alguna ofrenda, si pones a lo mejor los elementos que tú consideras significativos para ti o cosas así, eh, pues hay como una intención y una ejecución de ciertos pasos que eso ya de por sí está como en, dándole forma a un ritual, ¿no? Para lograr algo. Entonces, desde que si hace uno una oración en su casa, no sé, con una estampita, y porque eso es lo que hace, estás haciendo un tipo de ritual, ¿no? Y pues como con lo que nos preguntaba Salvador, que ellos estaban conversando, ¿no? Con Caro, de que si es necesario seguir, por ejemplo, fórmulas para lograr cosas específicas o si puede ser desde lo que te nazca a ti. Así es. Y pues es una muy buena pregunta porque existen las dos corrientes. Exactamente. Hay Sí. quien dice que hay que ser muy metódico y que cada elemento es súper importante en un grimorio, por ejemplo, alguien que anota y ha dejado como, como la receta del pastel, ¿no? ¿Qué es lo que debe haber para realizar, no sé, algo de fertilidad, una magia de fertilidad o algo así? Entonces, te pone ingredientes, en qué circunstancias se debe hacer, y luego palabras que se deben decir, y todo algo así muy meticuloso. Así es. Y hay la otra corriente que se le denomina magia del caos, que, que aboca más a esto de la intuición. Como que cualquier ritual o fórmulas que existan son herramientas que cada quien puede utilizar espontáneamente o en su práctica. Y combina así una cosa muy ecléctica, que puede uno poner algo de runas y a lo mejor algo de una estampita de católica y a lo mejor algo de, o sea, todo lo que para ti represente algo mágico o algo que evoque a esa energía, digamos, lo puedes utilizar para lograr estos como propósitos específicos, que como que viene más de la intuición y que eso se va a manifestar con las herramientas que tienes como para ejecutar algo en consecución. Lo que lo volvería más como alcanzable a cualquier persona, porque Exactamente. deja de ser algo muy exclusivo de un grupo que es dueño de esa información, ¿no? Es como la receta secreta de Coca-Cola, qué sé yo. Entonces, no sé tú qué opines de esto. Sí, pues como esto que mencionas, muy probablemente la magia que viene a través de formulaciones, o sea, como el recetario, eh, va muy ligado a toda esta cuestión del esoterismo, que hay escuelas esotéricas dentro de todas filosofías y religiones. Ya hemos platicado esto en otros episodios. O sea, como está dentro de una religión,
algo que se manifiesta para la mayoría, o sea, la religión exotérica, y luego esos conocimientos para iniciados, para lo que, de acuerdo a lo que mencionan en esas escuelas de iniciados o escuelas secretas o esotéricas, em, están listos para este tipo de conocimiento, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya también mencionamos que tal vez parte de ese secretismo tenga que ver con asuntos de poder, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, em, está interesante cómo muchos de estos rituales son complicadísimos, así como que Parecen imposibles. casi que 99.9% de irreplicables. O sea, de que tú tienes que conseguir una varita de Sauco en la luna llena de Leo y en ese momento tiene que estar lloviendo y además te ponen un montón de situaciones bien increíbles. Me hace pensar, por ejemplo, en un grimorio muy popular, que es el libro de San Cipriano. Ojalá le puedan echar una ojeada. De verdad, no sé si alguien aquí puede comentar y dice, no, yo sí llegué a hacer todo el ritual para poder tener mi varita mágica o lo que sea, pues coméntenos y a ver cómo lo logró. Pero hay muchas de estas rituales complicadísimos que son un extremo de esto de la formulación, porque el otro extremo son todos estos rituales de revistas que están así como, o sea, no sé, cuestionables, ¿verdad? Entonces, pues muy importante como de alguna manera, pues tener bien instruido qué es lo que vamos a hacer y por el otro viene, como menciona la brujita, esta propuesta, digamos, pues más contemporánea. Me parece que es como de los años 70 de la magia del caos, que pues Ujú. a pesar de que no está obedeciendo precisamente a un grimorio en específico o a una fórmula, sí tiene ciertas condiciones para que pueda darse este tipo de magia, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, se me hace como importante ver las razones de por qué hacer uno o por qué hacer la otra, ¿verdad? Entonces, primero, la magia formular, que es, digamos, la magia inicial o lo que tenemos noción históricamente, pues tiene sus razones de por qué se hace algo, cuándo, cómo y bajo qué condiciones. Y eso principalmente porque, bueno, si nos ponemos antropológicos, vamos a ver que junto con la primera civilización, o al menos la que tenemos registro, también están los primeros indicios de magia y ritual, que ahí están pues en la región de Mesopotamia, que literalmente Mesopotamia significa algo así como región entre dos ríos, el Tigris. Ujú. Y el Entonces, ahí durante miles de años hubo un montón de culturas, ¿no? Primero mencionan que había ahí una población que es desconocido, quién sabe de dónde salió, no saben si ya estaban ahí o si vinieron de otro lugar, que eran los sumerios. Y los sumerios ya tenían, junto con el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, pues digamos, pues un avance muy fuerte comparado con los otros asentamientos humanos. A diferencia de otro grupo que son los acadios, que llegan, me parece, de la región de Arabia, donde estaba súper desértico. Entonces, pues, gran diferencia, ¿no? O sea, ellos que eran nómadas y que estaban en situaciones así bien precarias, llegan a un lugar que estaba como en el auge de la civilización. Y junto con ese auge, qué curioso, o sea, para lo que nosotros hoy día llamamos ciencia, saber, sabiduría y conocimiento, ellos era magia. Entonces era magia. O sea, ¿y qué era? Pues un montón de nociones
que se van heredando para las siguientes, digamos, asentamientos que se van dando en esa región. Después vienen los asirios y heredan todo eso. Después, todo lo que conocemos como los babilónicos. Y esos babilónicos son lo que hoy día los más populares como magos, son los magos babilónicos o los caldeos. Y esos caldeos eran a los que propiamente se les llamaba magos, magos. De esos magos después influencian un montón de otras culturas que estaban alrededor, eventualmente los egipcios, que mientras que los babilónicos tenían esto, digamos, como... está curioso porque, bueno, la noción que tengo de lo que he entendido que explican acerca de esta historia es que para los acadios, cuando recién llegaron con los sumerios, su dios era su rey, pero los sumerios ya tenían una noción de dioses que estaban asociados con la naturaleza, con los elementos, y a quienes se les rendía culto y les hacían ofrecimientos. Y pues eso, digamos, se integra en Egipto, que eventualmente pues ya vemos que tienen esta noción de que ya su faraón no era nada más como un rey y ya, era el sumo sacerdote. O sea, estos magos eran sacerdotes y el dueño de todo ese conocimiento, el faraón y su grupo de sacerdotes. Después llegan ahí los judíos. En algún momento tienen sus asentamientos en Egipto con la historia esta de era Moisés, Moisés, ajá. así de deja ir a mi pueblo. Entonces, pero bueno, nosotros sabemos cómo los judíos tenían esta noción de que, ay, al hechicero, apedréalo, mátalo. Entonces, pero, bueno, pero ellos también tenían sus métodos adivinatorios, ¿verdad? Al parecer tenían unas pecheras, los sacerdotes de Yahvé, tenían como unas piedras y con esas como que echaban suertes. Pero bueno, dentro de su contexto está bien visto, pero si es fuera, o sea, lo que tenían es que eran así medio, ¿cómo se dice? Xenofóbicos. Dice que se sentían el pueblo elegido y entonces pues por eso todo lo que no era de su pueblo era malévolo y había que matarlos. Y ya de ahí, pues bueno, sabemos que tenían muy mala noción de eso. Sin embargo, pues sí se recogió algo dentro del judaísmo de forma esotérica de estos misterios de la magia, ¿verdad? A través de, me parece, la cábala, que fue donde finalmente integra todos esos misterios desde Egipto, desde los babilonios y los acadios, los sirios y todos ellos. Los sumerios, perdón. Y pues ya después de eso también viene como Egipto tiene mucha influencia en la cultura helenística, los romanos y los griegos, primero los griegos. Y sabemos cómo hasta qué punto fue importantísimo toda esta cuestión de la magia en su cultura, sobre todo que toda esta cuestión de la magia giraba alrededor de la astrología, ¿verdad? Cómo empezaron desde los sumerios a desarrollar esta observación de los astros y a asociar sus ciclicidades con lo que los dioses estaban expresándonos a través de esas señales que era su voluntad. Porque uno con la religión le oraba a los dioses. Y los dioses, ¿cómo respondían? Pues con signos, principalmente de los astros, porque fue donde lo que más desarrollaron con una precisión, que sabían decir, no, pues dentro de tantos días o tantos meses va a haber un eclipse justo ese día y con precisión. Entonces, pues ganó como mucha, digamos, prestigio, fama, ¿no? Pero bueno, el caso es que desde esa astrología, pues, digamos, ronda esta religión, una religión astrológica, porque pues recibe la respuesta de los dioses a través de estos signos del cielo, pero bueno, había también muchas otras formas de adivinación, incluso describen algunos textos históricos que los sumerios, bueno, los babilónicos, no sé hasta qué punto,
tenían una precisión para adivinar a través de cuando hacían sus sacrificios animales y ver las vísceras animales. Pero bueno, nada ganó tanto prestigio como la astrología. Y pues toda la magia era en consecuencia a esos mensajes. O sea, ahí la magia empieza en el momento en el que dicen, bueno, este es el designio de los dioses, pero ¿podemos modificar eso? ¿Podemos cambiar? Que es Claro. donde empieza toda la ritualística, ¿verdad? De cómo, digamos, tenerlos contentos a los dioses o cambiar, hacerlos cambiar de parecer. Entonces, Ujú. pues por eso, ya después que se va desarrollando en Roma y Grecia, toda esta de las escuelas de iniciados, una importantísima fue la pitagórica, ¿verdad? Entonces, ahí lo pitagórico, pues era un montón de disciplinas. La más evidente que tenemos para nosotros hoy día es la matemática, pero esa era la parte más externa, digamos, para, ay, cuántas ovejas tienes y sumarlas todas y cosas así. Pero más allá de eso, pues la geometría, la filosofía, la numerología que hay detrás de la matemática, que es la parte esotérica de la matemática, arquitectura sagrada, ¿verdad? Con el número áureo y todo esto. Y incluso la música y todo eso viniendo desde astrología también. Eso es así, qué increíble. Entonces, ahí yo creo que se justifica o se entiende de alguna forma un poco más profunda por qué se consideraba que un ritual debía de hacerse de tal o cual forma o bajo qué fechas, ¿no? Bajo qué circunstancias muy precisas, pues porque es matemática, básicamente. Entonces, pues digamos que algo que le criticarían hoy día a alguien que tiende a ser más ritualístico a la magia del caos es que pues no estás obedeciendo, digamos, al contexto en el que estás haciendo el ritual probablemente y a lo mejor lo haces en algún día que no sea muy favorable porque los astros, porque la matemática, porque la numerología y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esa es una parte de la historia. Otra parte es la magia del caos. Ujú. Y, por ejemplo, cuando, o sea, para mí tiene lógica que como las cosechas, ¿no? Como en qué momento es propicio sembrar, en qué momento es propicio cosechar y todo, Sí. puede tener que ver con los ciclos de la luna, las estaciones, todos estos momentos que de saber leerlos se pueden como aprovechar. Ujú. Mismo para cortarse el cabello, ya saben cuándo está la luna, si quieres que te crezca, ¿no? En cierta fase de la luna, ¿no? En cuarto creciente, pues. Ajá. Pero sí, por ejemplo, hay algunos rituales que a veces no recomiendan hacerlos en luna nueva, Ujú. por ejemplo, o así. Pero como que a veces está tan perdido, tan enfocado en las formas, como en cuidar tanto que los elementos sean exactamente, que por una parte puede ser sumamente casi imposible de replicar, Ujú. y por otro lado también puede ser que esto de los grimorios, cada quien desarrolla su grimorio personal. O sea, una invitación para cada quien que le gusta explorar el mundo de la magia es hacer su grimorio personal, Ujú. ¿no? Como tu recetario de cocina, en Sí. el que haces como tus observaciones o como insights, o cómo se podría decir, como Pues sí, como intuiciones o... intuiciones, momentos, dibujos, eh, las recetas y todas estas cosas como para para las fórmulas, pero pues mucho sí viene de lo que puedes aprender de alguien más
Yo lo Ujú. veo mucho como la cocina, de verdad se me hace que tiene tantas similitudes la magia y la cocina, como el otro día decíamos, ¿no? Sí, Que estoy de acuerdo. básicamente, ¿cómo era? De que una sopa o un guisado era Ajá. como básicamente un como Una magia, brebaje, sí, una sí, magia, una poción de salud. una poción, claro, pues, ¿no? Así el caldero, o sea, la olla, el fuego, transformando, ¿sabes? Y, las hierbas y ahí decían que como el animal muerto, pero nosotros no estamos a favor de matar animales. Pero igual y todavía, a pesar de eso, pues dicen así. Pero fíjese qué curioso, que muchas plantas tienen nombres así, ¿no? Uña de gato. Y no Ajá. es una uña de gato, así es Ojo una de planta. ojo de venado, ajá, y es una semilla. Entonces, Entonces, capaz alguien lo leía y decían, estas mujeres del mal están así poniendo. Oh, sí, pues pura planta. un tecito también vendría a ser pues otro brebaje así, ¿no? Entonces, eh, pues en mi opinión personal, como que puede uno aprovechar los elementos como que sí sean, como que se heredan de conocimiento, se transmiten la tradición oral y escrita de lo que ya alguien ha experimentado con éxito, digamos, ¿no? Como Ajá. sus rituales propios, pero, pero pues uno va aprendiendo y descubriendo como en su propio camino lo que a veces vas a tener que improvisar. Por Ajá. ejemplo, no siempre tienes la vela del color que a lo mejor indica la receta. Y como en las recetas de cocina, también hay sustitutos, ¿no? A veces Ajá. hay comodines. Por Ajá. ejemplo, siempre puedes usar una vela blanca. Ujú, ujú. Como, claro que pues a lo mejor si es algo que requiera de una vela de miel o cosas así, pues bueno, es porque hay una intención y todo y hay algo muy peculiar, pero no tendría por qué ser limitante. O Así sea, es. eh, como que es una oportunidad para explorar de qué otra forma puede llevarse eso a cabo, ¿no? Entonces siempre se Ujú. puede usar una vela blanca. Habrá quien les digo, como en estas cosas hay corrientes, y es como, habrá quien dice, no, si no es así, no sirve. Ajá. Y otros que te dicen, no, sí, y también, por ejemplo, hay hierbas que, bueno, idealmente se usan tales, pero como el romero es uno de los grandes comodines, siempre se puede utilizar, ¿no? O así. Entonces, em, como que tenerlas, por ejemplo, si no tiene uno polvo de hornear para un pastel, creo que puede uno combinar bicarbonato y vinagre un poquito, o hay algunas claves así para sustituir. Entonces, Ujú. ¿qué debe saber uno como para cuando hace un ritual? Bueno, Ujú. por ejemplo, algo de lo que yo he incorporado es que, porque he leído y me he enterado y me han dicho y así, es que siempre ponga, por ejemplo, algo que represente a los elementos, Exacto. ¿no? Como agua, fuego, aire y tierra. Entonces, pues pongo agüita, yo siempre procuro poner un espacio en el que ponga yo como tengo una choralita especial o pongo algún pañuelito especial, como algo donde se va a presentar esta Ujú. como ofrenda, digamos, ¿no? O los elementos de aquí vamos a preparar como si fuera nuestro pastel. Y entonces, una velita, siempre que haya como el fuego, ¿no? Ujú. Algún mineral, algún cuarzo, alguna piedra o algo y luego algún incienso, y entonces ahí como están de entrada los elementos. Y Ujú. luego, bueno, pues si ya uno está pensando en algo que quisiera uno para abundancia o una magia de ese tipo, bueno, pues se ponen elementos que, que va descubriendo uno que se asocian con esto simbólicamente, con la abundancia, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, o el éxito, o así, pues que el laurel, lo que pone, pero
pero uno puede hacer su propia receta. O sea, bueno, siempre creo que es posible. Decía que en la magia del caos hay como, está muy centrada en lo que te resulte, ¿no? Entonces, que si Lo que conforme tú estés funcione. lo que funcione, ajá, como que tenga resultado. Y además que sea como que auténticamente le atribuyas un símbolo. O sea, quizá, ajá, quizá en tu casa las semillas de arroz siempre simbolizaron abundancia, o digo, las semillas, pues el arroz, ¿no? O algo, ¿no? O, por ejemplo, alguien me había dicho que poner lentejitas en un plato o así en su casa era como una invitación a un símbolo de abundancia. ¿Sabes? Pues es comida, una semilla muy como rendidora, nutritiva y así. Y entonces, pues a lo mejor a esta persona en particular le puede convenir mucho hacer en un ritual de magia de abundancia, poner sus lentejas, como También, para que represente. también asociamos algunas cosas con, hablando de este tema de abundancia, ¿no? Como todo lo que sea oro o amarillo. Entonces, Ajá. la vela amarilla, polvos de Cúrcuma, oro, sí, claro. monedas, así sean de una denominación pequeña, ya es como el factor, ahí hay dinero, Claro, dice uno, a ver, abundancia, dinero, como todo lo que se te venga a tu sensación, esto como más de intuición de qué representa para ti, pues es lo que estás buscando, es un símbolo de, ¿no? Ujú, Como porque la magia, bueno, son mis piensos, ¿verdad? Funciona como todo a nivel del subconsciente. ujú, Entonces, algo importante, por ejemplo, que mencionaban en la magia del caos, es que mientras realice uno este ritual, tiene uno que estar como en un estado de trance, por así decirlo, alterado de conciencia, como ellos lo ponen como gnosis, no, sí, pero, sí. ajá, pero también otro momento decían que también se puede asimilar un poquito con la idea de samadhi o así, que yo Sí, creo que sí. es un tanto distinto, pero sí, sí es como mm, como que prepararse de alguna forma y tener en la disposición de hacerla, como eh, el creyendo en lo que estás haciendo también, Ujú. como esta parte es importante, y luego ya sea hacer meditación, ahí entiende uno también porque muchos de la magia también se ha asociado con como son mucho del acceso a esto es en estados alterados de conciencia, Ujú. el uso de plantas mágicas, ¿no? O de hongos mágicos, o de alguna planta macerada en vino, casi todas las culturas, la clase como de sacerdotal o de magos o de todos los que tenían acceso a estos conocimientos, solían tener también como acceso a este tipo de plantas que no estaban al alcance de todo el mundo, o que no todo el Ujú. mundo sabía para qué efectos podrían tener, ¿no? Ujú. Y ahora, Entonces, bueno, esto es muy importante que mencionas, a pesar de, bueno, para empezar, de entrada, porque luego a lo mejor si oímos magia del caos y así como de, ay, un desmadre, ¿no? O suena que, espantoso. o que es caos porque no tiene el orden de la fórmula, así como la magia tradicional, pero no necesariamente, porque realmente la visión del caos que había al menos en nuestra alma mater, es en la cultura helenística, los greco-romanos, el caos es como el estado primigenio, ¿no? O sea, como, em, mm, bueno, por ahí le pueden llamar la mónada, así como en nuestro cosmos, o sea, es caos cosmos. El cosmos es como la materia se separó y se ordenó, pero el caos de alguna forma es como el éter, ese estado en el que todo procede de lo mismo, que todo es uno y pues hoy día a lo mejor lo conocemos tal vez como el campo cuántico, ese estado del no yo, del no tiempo Y como y de todas las posibilidades. exactamente el campo de posibilidades.
Entonces, como dices, hablando del samadhi, pues tiene como unos similes interesantes digamos, filosofías o religiones orientales, ¿no? O sea, como el taoísmo es el Tao, indecible, ¿no? Inefable. En la vacuidad en el budismo, ese vacío inefable. Vacío inefable, o sea, el puro potencial. Entonces, si hay este plano de puro potencial, entonces para la magia del caos, la mente conceptual o la mente racional, bla, bla, esa es la que está llena de juicios que impiden que ese campo de posibilidades se exprese. Entonces, por eso, como mencionas, hablan de la gnosis como un estado alterado de la conciencia, un trance en el que de alguna manera la mente conceptual no intervenga para dejar ser a tu ritual, o sea, que no metas tu ego y que realmente pueda ocurrir aquello que estás intencionando, o sea, hacia dónde estás, o sea, tratando de enfocar la intención y la voluntad sin filtros, Por eso soltarla. ahí el papel de la intuición, ¿no? Porque es justamente sin pasar por el filtro del raciocinio, o sea, ¿sabes? Como, Sí, ahora sí que de plano, o sea, fuera de hablar de magia y eso, el autosabotaje. O sea, cómo terminamos metiéndonos en nuestro propio camino. Dices así que, ay, qué triste, ¿no? Pero ya viéndolo desde esa perspectiva, la magia del caos incluso podría no requerir ritual para nada. En el momento en el que la mente esté entrenada para, ¡pum!, empujar la voluntad, intención. la intención, pues no se requeriría si es que la mente tiene ese entrenamiento, esa facultad, pero mientras no, cualquier cosa de los elementos que podamos disponer en nuestro altar para, digamos, darle un mensaje a nuestro subconsciente de, mira, esto es lo que, o sea, como verlo encarnado, como que eso que ya quieres que pase ya está pasando de forma simbólica como una maqueta, Como ¿no? Súper. psicomagia. Ajá, como la psicomagia que hoy día maneja Jodorowsky, ¿eh? Ay, yo, Pero bueno, ahí finalmente vemos al mago y a la bruja, ¿verdad? Están en una mesita, están con sus elementos. Y bueno, esta es la sacerdotisa. Pero pues tiene ahí un libro de misterios. Es como esta cuestión de la sabiduría, de acceder a ese formulario de recetas mágicas es para que son hacer. las herramientas, sí. Es como, me puse a pensar si vinieran así como en figuras de acción, pues el mago tiene que venir con su varita mágica, por ejemplo, como em, las como plantas y pociones se venden por separado, pero, no te creas, pero por lo menos viene con su varita mágica, porque por ejemplo, en esto que tú dices que en algún punto puede no necesitarse incluso el ritual ni ningún objeto que le diera como materia a esa intención o enfoque, pero la varita, por ejemplo, justamente es como una herramienta que permite como canalizar toda esa intención y con dirección y como concentrado, como si fuera un láser, digamos, ¿no? Ujú, La ujú. varita mágica, esa es como su función. No es como que la varita en sí sea mágica, o sea, sí se adquiere por el mismo hecho de que lo consideres mágico, ya, ya significa algo peculiar en tu realidad y en tu concepción, el cómo ves a esa cosita, ¿no? Esa varita de madera, lo que sea. Ah, Entonces, es que eso, bueno, perdón, como en no, no, paréntesis, es adelante. parte también de lo que precisamente propone esta cuestión de la magia del caos. Estos dos elementos de la gnosis, o sea, que requieres como pasar a otro estado de conciencia como para que la mente no intervenga, la mente conceptual, y el otro, la cuestión de nuestras metacreencias. O sea, recordar
que de alguna forma, o sea, la propuesta ahí es que todo el tiempo estamos haciendo magia. Todo el tiempo absolutamente estamos creando. Siempre. Pero no siempre está muy consciente. ¿Y cómo estamos creando? Con nuestras creencias. Si crees que algo es posible, así ocurre. Entonces, la razón por la que tenemos una experiencia de vida es porque creemos que ese tipo de vida es posible y así la estamos viviendo. Es como fe, pero no lo vemos así porque lo normalizamos. Pero para fines de magia del caos, la meta creencia sería de alguna forma hacer consciente esta creación que normalmente es involuntaria y voluntariamente por un rato creer algo como cierto, como posible, y si logras que ese ritual ocurra, pues puedes disponer ya de esa creencia, así como, bueno, ya se logró, bye. Entonces, Y como parte de la herramienta, o sea, el caso es contarse el cuentito y creer el cuentito, o sea, creer para crear, primero creer. Por eso también decía así como Jesús, ¿no? Que decía esto de que, este, el- bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque bueno, ahí está parte de esa magia, que primero lo crees y luego lo creas en la realidad. sí, un maestro decía que la mente era como un proyector, que más que como capturar la imagen de afuera, mentalmente, la mente, no los ojos, la mente. Es en realidad como un proyector de realidad. Pero bueno, estas son como todas las... Y bueno, o sea, considerando que se ha puesto tan en boga esto de la teoría de, bueno, no, pues sí, teoría, de la de la doble rejilla, de Ah, que sí, el sí. observador, el, la expectativa del observador cambia el resultado, ¿no? De que una partícula ya sea que se comporte como onda o como partícula. Depende lo que está esperando el observador, el investigador en ese caso. Pero Nada bueno, más por eso, voltear a ver ya interfieres en lo que está pasando. ajá, qué chistoso, ¿verdad? Es así como la realidad, nada más está para que voltees. Pero, bueno, decíamos de los objetos, ¿no? Como esto, de que creas realmente en lo que estás haciendo. Y Exacto. luego, en realidad también los objetos se vuelven especiales para uno, ya sea como por sus características, algo en particular te llamó la atención, algo como que te gustó, por ejemplo, un cuarzo o algo así, ¿no? Y dice, no, ay, como que me llama. Y adquiere como lo que puede tener intrínsecamente y lo que uno le adjudica, ¿no? Por ejemplo, como un amuleto que uno carga eh, para la suerte, por ejemplo, ¿no? O para sentirse más seguro, o lo que uno quiera. Sí. Es como un objeto que sin el contexto o la expectativa, o sea, en otro lado no significa, tiene su significado, pero no tiene el significado mágico. Ay, yo por entrar en todas las excepciones me detengo mucho, pero por ejemplo, aquí tengo esta piedra, que es una de mis favoritas, y que para mí ya es como súper especial en mi altarcito, esta en particular, ¿no? Así como... y cuando yo necesito como algo, tengo un momento especial o algo, digo, me voy a llevar mi piedra, me voy a llevar mi piedra. Y entonces, este tipo de cosas vendría a ser como una expresión de magia del caos. Bueno, y una cosa muy importante que no hemos mencionado, en esto de la magia del caos, una de las formas como principales en las que se usa es en los sigilos. Yo me acuerdo que en una vez tú me ayudaste a hacer un sigilo para encontrar casa para Nahual.
Sí, Y, sí, sí. Bueno, no, y ese ya lo que se quemé. Ya curara. lo Era para quemé. que se recuperara de su salud, ¿no? Primero. La frase, mira, así se me quedó. Nahual era el perrito que tenía Denise. Ya encontró casita. Era Nahual es salud. Nahual es salud. Y sí, mira, la verdad, increíble. En algún punto parecía que estaba medio desahuciado y así, y se recuperó. Ujú. Sí, sí, estaba muy mal. Ahora, bueno, pero es importante mencionar respecto a eso de los sigilos, que los sigilos tienen dos caras, la de esta de la magia formulada, tradicional, y la de la magia del caos. Porque en la A ver, magia, cuéntanos, cuéntanos. es que porque en la magia tradicional, un sigilo, digamos, es la forma gráfica de una entidad. Hay sigilos angelicales y hay sigilos diabólicos, demoníacos. Entonces, hablando de esto de la magia teurgia y la goetia. Entonces, em, eso no nada más pasa como en la magia como occidental, porque bueno, ahorita hicimos como que un breve recorrido a vuelo de pájaro de dónde viene la magia que nosotros habitualmente conocemos, pero hay otros estilos de espiritualidad que está curioso que le llamemos brujería porque pues era su religión de, por ejemplo, de la espiritualidad africana y cómo ellos pues eran, bueno, tenían estas religiones animistas que creían en los ancestros, en entidades de la naturaleza, Todavía. sí, y pues los orishas, los llamados orishas, que luego de pues toda esta triste historia de cómo secuestran a grupos numerosos de africanos Africano. para esclavitud, ellos llegan a una cultura donde ellos no conocían un Jesús, una María, pues para ellos era como algo extraño, pero imponiéndoselo so pena de muerte, pues, ¿qué pasa? Nacen expresiones de espiritualidad como la santería y el vudú, ¿no? En el caso de la santería, pues que cambian los nombres de sus orishas por nombres de santos. San Judas, el niño de Atocha y ta, ta, ta. O sea, como todos esos santos son la cara cristiana de un orisha, un dios africano. Y estos, en el vudú y esto, es muy común también que tengan sigilo, ¿sí? Que usan estos símbolos, Vale. letras en círculos, en figuras geométricas, que básicamente son equiparables a esa entidad, ese espíritu, digamos. Entonces, en el caso de la magia del caos, el sigilo cambia su connotación. Entonces, uno de forma más, digamos, como hablamos de magia intuitiva, eh, decide hacer su fórmula, su hechizo, ¿no? Tu frase que quieres que manifieste. Que para esto, pues también va a haber unas formas más efectivas de hacer tu sintaxis para que funcione, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirlo como en afirmación, no estar como que en negativo, sino como en algo afirmativo, lo más corto posible. Y ya todo eso, el ritual que habitualmente se hace para hacer sigilo es escribir tu frase, eliminar las vocales y dejas las puras consonantes. Y luego eliminas las consonantes repetidas. O sea, si ya salió una vez la N, quitas todas las demás Ns y dejas todas las consonantes que quedan. Y de ahí empiezas a usar esas letras para hacer alguna figura aleatoria, digamos. La recomendación de la magia del caos es que haces tu sigilo y lo cargas. ¿Cómo lo cargas? Con gnosis, en meditación, y a veces es o el estado meditativo o también estados hiper exaltados emocionales, como lo que Si puede decías, uno bailar, por ejemplo. con baile, con Bailar, cantar. plantas enteógenas, con un orgasmo.
en el sexo, así justo en el orgasmo, pum, ver el sigilo. Bueno, eso es lo que mencionan, ¿verdad? Cada quien tenga sus técnicas. Ja, ja, ja. Imagínate así, espérame tantito, espérame tantito. Ahí voy, ahí voy. O también como mucha Y alegría. imagínate la otra persona se siente súper utilizada para brujería o algo de eso. O bueno, también puede, pues en una masturbación hacen ahí su activación sigílica, ¿no? O bueno, ¿qué tal si los dos en la pareja se ponen de acuerdo para los dos ahí armarse un sigilo? Yo qué sé, ¿no? No, Sí, no, sí, era un decir, pues, no, no. yo sé, pero bueno, yo no acostumbro mucho el sexo ritual. Pero también emociones así como mucha ira o mucha felicidad. El caso es que llevar la mente a otro estado de conciencia. Y Sí, como que no esté en el estado em, como normal vigilia. de vigilia, no, ajá. Ajá. Entonces, pues ya de ahí, esa es una de las herramientas que use la magia del caos, pero con otra significancia, ¿no? Ya no es una entidad, un ser espiritual el que estás invocando con esa figura geométrica, sino que codificas tu hechizo en un símbolo. Que a lo mejor ya cuando alguien vea así de, ¿qué es eso? Pero pues ya tú lo ves y pues si sabes, la sugerencia que hacen es, haces tu sigilo y suéltalo al caos. O sea, lo entierras, lo quemas, lo destruyes o lo escribes ahí en un pizarrón y luego lo borras. O sea, ya que sé, pero el caso es que sugieren que creas con convicción que va a ocurrir. Lo creas, tu sigilo, y lo cargas con el estado de gnosis. Que bueno, también eso de gnosis, pues es un término muy flexible. Ajá, está curioso que le llamen así al estado alterado. Pero Sí, porque bueno, también la gnosis está no es el como contexto de los gnósticos, ¿verdad? Que hay muchas, bueno, para empezar, fueron súper pisoteados y asesinados en la cristiandad temprana, porque los primeros gnósticos prácticamente que eran cristianos, y pues fueron perseguidos como herejes, igual que los brujos y las brujas. Y mucha bueno, percepción. muy feo. Pero bueno, en general eso gnosis viene de conocimiento, cognoscere. Ajá. Entonces, más que saber, algo como, sí, sé mucho, leí mucho. No, la gnosis es como hacer, exacto, como un conocer, una integración más a nivel experiencial de la realidad. También la visión pura de la conciencia en el budismo podría ser, o sea, como lo que dicen en inglés, el insight. En español, como la palabra más propia que podríamos ocupar es gnosis, ¿no? O sea, como un conocimiento no racional, sino experiencial, directo de la realidad. Algo así como lo También que... podría ser como epifanía. Una epifanía, así como una revelación profunda de las cosas, ¿verdad? Como son. Ajá. Entonces, pero bueno, en este contexto de magia del caos, gnosis lo usan como estado alterado de la conciencia. No necesariamente hipnótico tampoco, pero No también, necesariamente. Ajá, pero pero sí podría también puede ser. ser. Ajá. Ujú. Qué Entonces, interesante. pues, básicamente, como que la intuición sí es un elemento importante y como que si no estás conectado a tu intuición, no, es como imposible eh, manifestar, hacer magia. Como que es algo que sí tiene, por eso va como muy de la mano. Ujú. El, como que si está uno desconectado de esa sabiduría profunda, como esa brújula interior, pues puede uno nada más seguir una fórmula, a lo mejor hasta al pie de la letra, pero sin la sazón,
no va a salir, ¿verdad? O sea, o va a quedar todo... La fuerza de la mente, pero no la mente conceptual, sino como la mente más discursiva. de, ajá, sin la mente de intención o voluntad, ¿no? Ujú. Y es, ay, pues, bueno, ojalá que a Chava y a todos los que nos estén escuchando, más o menos les esté respondiendo acerca de todo este mundo de lo que es eh, la magia, ¿no? De esta situación. Que también, pues bueno, nosotros lo que hoy día conocemos la magia seguramente no era lo mismo que para los sumerios o para los babilónicos o para los egipcios. O sea, porque también hay que tomar en cuenta que conforme fue pasando el tiempo y sobre todo para nosotros occidentales, como que fuimos diseccionando el saber. O sea, como la alquimia que era magia, filosofía, espiritualidad y el uso de Química. los elementos se separa con química y la alquimia como que pierde validez, al menos para la visión materialista, cientificista occidental, como la astrología se segmenta De la y astronomía. se queda como la astronomía. Que ahora, ojo, ahí por ahí anda el chismecillo astral, que la NASA tiene asuntos ocultistas. Bueno, ahorita nos caen y nos tumban el canal. Porque hubo por ahí algunas, bueno, a ver si un día hacemos un programita acerca de este personaje tan especial, Aleister Crowley, un ocultista muy importante de los últimos tiempos occidental, digamos, Muy que relevante. sí relevante, hasta cierto punto la palabra sería relevante, ¿verdad? Am, y que algún integrante, algún trabajador de la NASA alguna vez tuvo un accidente con algunas explosiones eh, que se sugiere, bajo el contexto de cómo se dio todo, que fue en una especie de ritual. Entonces, pues hasta qué punto lo que se llama hoy día astronomía y los que toman la batuta de esta ciencia siguen teniendo visiones ocultistas dentro de sus investigaciones. Yo creo que debe haber alguna rama. O sea, debe estar el astrónomo que hasta siente cuando escucha astrología, Ajá. y el que es que toma en cuenta las dos y quizá puede como, pues es que siempre hay un punto de unión en todas las, todos Ujú. los saberes. Sí, es cierto lo que dices, como que en un punto se buscaba más una formación, incluso, bueno, en las personas que tenían acceso a ser educadas, era como en muchos saberes para tener como una visión completa, ¿no? O sea, filosofía, arte, lenguas, astronomía, astrología o todo esto, ¿sabes? Eh, y como que después se volvió segmentada y especializado uno por pequeños saberes que a veces, como se abordan, pareciera que no tuvieran que ver unas con otros, siendo que todo está interconectado, ¿no? Pero Exactamente. Pero debe haber alguna rama de astrónomos, astrólogos que en alguna, y pues no dudo que alguno estará en un puesto privilegiado, ¿no? Pues lo más seguro es que si haya por ahí algunas situaciones así. Pero bueno, todo esto empieza a ocurrir en algún momento porque, bueno, hay que tomar en cuenta que incluso en las eras tempranas del cristianismo había magia cristiana, en un sentido de que se usaban gemas, hierbas, amuletos,
mientras fuera con estas formulaciones cristianas, las oraciones del Padre Pues, Nuestro, o yo qué sea, sé. prender una veladora y rezar una oración ante una imagen, pues está bastante ritual. Luego por eso las, digamos, ramas protestantes del cristianismo eh, van algunas muy en contra de De la las imágenes. visión católica, ajá, porque luego piensan que son idolatría y pues incluso pues hacen esa acusación con justa razón de que el catolicismo está así, plagado, plagado de paganismo. O sea, como todas las fechas importantes, sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero ¿qué pasa el 25 de diciembre? Sol invicto. Los 3 días que pasan después del solsticio de invierno, cuando hay menos luz y de pronto, ¡pum!, un rayito de esperanza porque los días a partir del 25, después de 3 días de solsticio, o sea, sol estático, a partir de eso empieza a haber más luz cada vez. Entonces, todas esas festividades que usualmente estaban asociadas completa y directamente a las estaciones, a los movimientos planetarios, se vuelven festividades cristianas. O sea, ¿ustedes creen que el arbolito de Navidad es muy cristiano? ¿En serio? Es No. decir, herencia como de los celtas, ¿no? Exactamente, ahí está el árbol sagrado, el Yggdrasil, un árbol universal, que qué chistoso, tiene esferas planetarias ahí, ¿no? Y lucecitas las estrellas. Ah, qué cosas más raras las estrellitas. Entonces, pues, como vale la pena estudiar un poquito, a rascarle un poquito más y empezar a notar cómo, de dónde sale, pues todo lo que creemos. Ujú. O sea, a lo mejor cuestionarse un poco más y no dar como cosas por sentado. Y desde ahí, pues, yo creo que no nada más uno se vuelva más hereje, sino también como que nos puedan hacer este mayor respeto pues, por todas las tradiciones de sabiduría. O sea, que realmente incluso uno ve la Biblia, el Génesis, y son un montón de mitos heredados de la cultura babilónica. O sea, ellos ya tenían su mito del diluvio, su mito de la creación, eh, todas estas cosas. Entonces, pues bueno, todo como que ahora sí que decía este Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol en el Eclesiastés. Hablando de Salomón, Ah, eh, sí, sí, sí. Muy y se buen punto. menciona que él, de hecho, eh, era como en esa sabiduría que tenía y eso también tenía acceso a conocimientos muy, ¿cómo se podría decir? Bueno, creo que se dice por ahí, se dice por ahí, no tengo el dato exacto, como la cita ni nada, que en donde, por ejemplo, él invocaba y mandaba, o sea, podía darle órdenes, como esclavizar, digamos, a un demonio. Creo que, no sé si era Asmodeus o Pues Asmodeus. muchos que Bueno, para pero que este en particular, hasta como que venía con qué era la forma de traerlo, que era como que quemaba un hígado de un pescado, una cosa, de un pez en particular y cosas de estas, ¿no? Como esas mm, peculiaridades, pero sí había como muchos ritos. De hecho, en el templo había el templo de Salomón y todas las veces que se reconstruyó, sí, como un área especial al que tenían acceso solo los sacerdotes y en donde se hacían, por ejemplo, los ofrecimientos de los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Los el carnero. corderitos, Ujú. ajá, o los corderos, o así, todas las ofrendas, y se hacía metódicamente porque era como la ofrenda sagrada.
¿no? O Ujú. entonces ellos lo hacían desde vestidos de cierta forma, como, y como era un linaje de sacerdotes que eran los dedicados y a los que podían tener ese conocimiento y realizar ese tipo de ofrendas o todos estos rituales. Pero sí como que si en la vida no religiosa tenemos rituales, la religión básicamente también es, además del conjunto de creencias, es como los conjuntos de rituales también, Es creencias y rituales. la magia oficial, Pues de digamos. cada quien, porque pues esos dirán, acá podrá ser el catolicismo, el cristianismo y así, pero pues en cada región va a haber uno que hay manifestaciones de sus creencias mágicas también. O sea, desde, por ejemplo, hasta en el budismo, oye, las banderitas que se colocan de cierta forma, las ofrendas que se ponen que también para esto del agua, para soplarle, para que se puedan beber los pretas y todo esto si tienen, bueno, ¿sabes? Como que no, para que puedan saciar su sed o cosas de esas. Sí, Pues todo eso también son un manifestaciones ritual, de magia. Lo sí. que pasa es que a veces le queremos decir magia cuando la vemos como tabú, a todas las prácticas que no hacemos nosotros. O sea, las que hacemos nosotros son religión y están Ajá, bien, y ajá, las de los demás son paganismo, son cosas raras, brujerías o del diablo o cosas así. exactamente. Pero si Sí. nos ponemos a observar, pues en realidad es algo muy natural en los humanos hacer este tipo de cosas, hasta de niños. Sí. Hay como cosillas que empieza uno la misma idea de la magia o de lo que es posible Ujú. y lo que no es posible. Cuando algo se te dice que no es posible, como que la magia nos da esa ventana de posibilidad de que se pueda hacer lo imposible. Ahora, también algo para como darle puntos a la magia del caos, hablando de, por ejemplo, de esta cuestión que mencionabas del budismo, específicamente el budismo tántrico, que se hacen ofrecimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en algún momento, pues lo más usual es que haya un número específico de ofrendas que se pueden hacer? O sea, puedes ofrecer agua, puedes ofrecer inciensos, puedes Comida, alimentos, velas, puedes agua ofrecer fresca. El agua, yo con el agua, entro con el agua. flores, y puedes ofrecer instrumentos musicales. Hablando también de los elementos, también si tienes tierra, agua, aire, fuego, el éter lo puedes representar también si tienes un altar con un instrumento, porque es el sonido. Pero Mm. ahora, la cosa es que si tú en algún momento quieres hacer ofrecimientos a los budas y no tienes alguno de estos elementos, no importa, te lo puedes imaginar y lo ofreces, que se multiplique en tu mente y lo ofreces. O sea, entonces, como hasta cierto punto, como en el caso del Tantra, específicamente del Tantra budista, la posibilidad de utilizar los elementos incluso sin que estén presentes se vuelve predominante, o sea, cómo importa más lo que está pasando con nuestra mente al momento del ritual que incluso los mismos elementos ritualísticos. Me acuerdo también que, por ejemplo, menciona, no me acuerdo que yo creo que Lama Zopa Rinpoche, que dice que si tú estás haciendo un ofrecimiento y tu comida no es de la mejor calidad o tu agua o algo, que no importa, que no te pongas a pensar, ay, esto está feo y lo voy a ofrecer a los fantasmas hambrientos pobrecitos. No, que cuando en tu mente te imagines que es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y entonces ahí viene como, pues esto que estabas mencionando, o sea, como la magia del caos apunta a que es más importante el estado de la mente al momento de tu ritual que el ritual mismo. Pues el ritual solo es una
cuestión de expresión aquí afuera en el mundo material para que tus ojos, tus sentidos lo perciban y te ayuden a orientar a tu mente hacia ese estado en el que expresas y manifiestas eso que estás tratando de crear, ¿no? Me encantó cómo lo expresaste. Sí, sí, sí. De hecho, en un artículo que leí al respecto decía que era hasta como una expresión artística también, o sea, como que podría ir mucho de la mano, como el ritual en sí que hagas o esos pasos que en tu magia propia, es como, eh, es tu arte, es como si fuera tu cuadro, ¿no? Entonces a lo mejor, aunque todos vayas a hacer un autorretrato, pues no, cada quien tiene su técnica, ¿verdad? Y cada quien y lo que percibe, pero que, pues, ay, es que siento que ya estoy redundando un poquito con lo que tú ya dijiste, pero No, sí, pero era como decir de... eso se vuelve muy importante como esta cuestión de, por eso se le llama la magia una ciencia y un arte. Ese es un arte, sí, exactamente. Y Era, tiene una estética, cuando uno acomoda su altarcito, por ejemplo, yo veo ahí tu altar y lo he visto en otras tomas, y me parece muy hermoso cómo has dispuesto los elementos, ¿no? Como en una ceremonia que estuve de Hikuri, haces como ofrecimientos también, y cada quien lleva como para hacer su propio ofrecimiento, su ujú, altarcito. Y me pareció muy hermoso como vi cada quien acomoda las cosas un poco diferente, o sea, puede haber un lineamiento así de, bueno, la velita aquí y esto acá, y ya lo demás a tu inspiración, digamos. ujú. Y y tenía pues este sentido artístico muy hermoso de cómo dispone cada quien las cosas, qué cosas considera importantes, a qué le da como más peso y otro, es como una forma de reflejar la interioridad, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, pues de alguna forma ahí es donde estamos hablando de la magia intuitiva, ¿verdad? Como a pesar de que mm, integramos en parte de la ritualística la cuestión de los arquetipos, porque la cuestión de lo elemental es como bastante universal. O sea, vemos que la cultura oriental tiene los elementos, la cultura occidental tiene los elementos. Aunque bueno, con un poquito de variante, ¿no? Que los chinos, por ejemplo, me parece que es unos que normalmente no usamos nosotros es madera y metal. Ah, Fuego, agua, aire, madera y metal. Y nosotros por tendencia de nuestra herencia helenística, ahora de los greco-romanos, tierra, agua, aire, fuego y éter, y o el espacio. Pero bueno, algo que no me gustaría como integrar a esta conversación y que no se nos pase también es algunas críticas también que le hacen a la magia del caos. Y una de esas es que mencionan que es una magia amoral. Por ejemplo, podemos ver la tradición de la Wicca, que pues es en realidad relativamente moderna, pero que es como una herencia de la magia celta, que hablan mucho esto de la regla de tres, que de alguna forma tú tienes la oportunidad de hacer lo que se te pegue la gana, ah, pero que siempre recuerdes que tú lo que hagas se te va a devolver 3 veces. Y en todo caso, la magia del caos, pues bueno, no como que niegue o afirme eso, sino que simplemente como que dice que tú puedes hacer pues, lo que tú quieras. Pero pues bueno, en justificación a la magia del caos, pues básicamente recae la ética, la moral, como lo llamemos, ah, en la persona que esté ejecutando la magia. O pues sea, que en realidad siempre ha sido eso. O sea, lo que acto. pasa es que puede estar institucionalizada, ¿no? Como decir, nosotros somos de este club de magia, pero
y nosotros le hacemos nuestra signo, nuestra firma es esto, por así Pero decirlo, y bueno, pone unos lineamientos y cosas para distinguirse también, sí, pero siempre, cada quien va a poder usarla para lo que quiera. sí, pero ahora, bueno, a lo mejor sí puede haber una distinción un poco más universal, que es una palabra así como riesgosa de usar, pero la voy a usar, que implique beneficiar o dañar, Ah, ¿no? Ajá, o pues sea, sí. como de alguna forma alguien quiera usarla para que, ¡ay, que se enferme! Jijiji, o que se sane. Pues sí, pero alguien que diga, ay, yo hago magia blanca, y de todas maneras le ande tirando hate a alguien y echándole como para que se enferme, pues no estás haciendo magia blanca, ¿sabes? Aunque sean modos de magia blanca o cosas así. La intención es todo, bueno, es una Ah, grandísima parte. exactamente. Y luego por eso también, justo hablando también de eso, en el budismo, cómo expresan esto, especialmente bueno, en todo, porque cuando el Buda da su primer discurso y da el sendero óctuple, uno de ellos es la correcta intención. Y es medular, o sea, porque si tenemos una intención no correcta en un sentido moral, sino en un sentido de me hace bien a mí, te hace bien a ti y a todos, ¿no? Si Ajá, no, tenemos, no, no es egoísta, no es una intención así como, o que esté buscando perjudicar a alguien. exactamente, o sea, si de entrada es una intención noble o virtuosa, digamos, pues todo lo que procede desde esa intención va a ser virtuoso también. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras magias, todo eso va a provenir de una intención. Entonces, ¿cómo se vuelve tan importante al grado de que, pues, en el budismo lo vuelven como el punto medular, la raíz de todo, que mencionan que para que funcione de forma efectiva tu enfoque de intención, bodhicitta, o sea, que lo que deseas para ti, como que el bien que deseas para ti lo desees como que para todos. Entonces, eso se me hace una forma muy interesante, o sea, particularmente de todas las formas de budismo, el budismo tibetano o el budismo tántrico, digamos que sería el budismo esotérico. O sea, esa forma más ritualística, mágica, que tiene esta religión, es una religión filosofía, aunque no propiamente como consideramos una religión teísta que tiene un dios y todo esto. El Buda no es un dios, en todo caso es un maestro, pero todos aspiramos a ese estado de budeidad, de iluminación. Pero lo interesante ahí es como, bueno, tú puedes enfocar estos rituales incluso para abundancia. O sea, si quieres ser muy rico, pues eso no es malo en sí. Lo malo es cuando egoístamente uno es así como de, oh, yo quiero todo para mí, los demás que sean pobres. O sea, es como, ahí en ese punto es donde el tantra le diría a uno, oye, cuidado, o sea, porque lo que estás generando te va a hacer un mal karma. Entonces, de alguna manera, si puedes enfocarte en vez de cómo le voy a hacer para yo ser rico, a decir cómo voy a lograr generar abundancia para todo el que me rodee. Entonces, digamos que tu intención que estás generando a través de tus prácticas, ofrecimientos, meditaciones, cambia completamente, se expande hacia todos los seres. Entonces, particularmente se me hace que realmente, como estás mencionando, dividimos unas situaciones como religión y otras como magia, pero es lo mismo, estamos a través de nuestra ritualística enfocando intención, tratando de incidir en lo invisible para que lo visible se transforme. Entonces, pues me parece que no hay forma más noble que si lo que deseas de bien para ti lo desees para todos los que te rodean, porque también es de la forma como que más rápida que puedas acceder a que eso se manifieste. Es como que ponerle garantía.
al deseo, sí. También te Decir sí. aseguras que no va a tener efectos secundarios feos. Claro, porque luego pide uno como Midas, ¿verdad? Y al rato, bueno, no sé si él pidió, pero al rato el deseo le termina jugando en contra, el rey Midas. Entonces, para que el Esta, mago no te haga digo, el genio no te haga el truco, es así como, y que todos nos beneficiemos. que En no ese sea un momento, deseo egoísta, sí, sí, como en el diablo exactamente. con el diablo. Pues, Ahora que Brendan Fraser está tan de moda, sí, esa película está muy divertida. sí. Eh, Me acordé también es, pues, con esto de la manifestación y las tantas técnicas que a veces gente comparte y te dice, yo te voy a poner cómo logré yo conseguir todo lo que quiero, ya sabes, ¿no? Y te dicen, Ujú, escribe tantas veces y cada quien te pasa sus recetas. Que eso ujú. también, pues, es su propia magia del caos, digamos que, o intuitiva, porque magia del caos es muy específico, pero Sí, es sí. una que combina. Pero esta magia intuitiva no. Ujú. Eh, eh, y tiene su lógica, o sea, el que cómo lo haga cada quien. O estas collages que uno puede hacer para manifestar, ¿no? Y algo como que represente virtualmente. Fíjense cómo todo esto es magia. Luego, otra Ujú. parte que creo que sería bien interesante que mencionáramos son los oráculos, porque es algo en lo que magia e intuición va súper de la mano. Los diferentes tipos de oráculos, o sea, ya sea que te lean el té, el café, el tarot, las runas o cualquier método que se considera oráculo, Como eh, adivinación. adivinación, ajá, mm, tiene como elemento súper imprescindible la intuición, porque mucho es de lo que conoces, de como símbolos, de un conocimiento de un código, por así decirlo, como, bueno, la luna, el sol, la estrella, y esto, que representan como símbolo más universal, hablando de esto de la universalidad, ¿verdad? Que es como un Pero terreno muy escabroso, muy sí, escabroso. sí, porque es Al- como alguna vez sanar. platicábamos, por ejemplo, de eso del sol y de la luna, que pareciera que universalmente el sol es masculino y la luna es femenina, pero hay culturas donde no. Ajá, qué curioso. Entonces, bueno, digamos que siempre me parece que hay excepciones. El otro día me preguntaba sobre eso, pero bueno. Pero Y hay mientras tengas otras, como un código, pues puede funcionar, ¿no? O sea, al menos para ti como adivino o mante, que son las mancias, ¿no? Las las adivinaciones. manchas. Ajá. Sí, sí, leerte la mano, ¿no? O tantísimas más. Entonces, una parte viene de un conocimiento técnico, digamos, o bueno, no sé, teórico, más Sí, bien, sí. Por eso y es es la parte de la ciencia, de en la la parte de la mancia. ciencia. Y la otra parte es la intuitiva, en la que está uno como, yo veo esto de leer el tarot o la mano y todo como ser un intérprete para la otra persona, como que en realidad no, no mm, le estás traduciendo lo que sale ahí, porque estás más familiarizado con el código, con ese código, ¿no? De los, ya sea una raya que está o un lunar que está en una parte de la mano, o qué significa el colgado y estas cosas, ¿no? Está, Ujú, pero tú le estás como transmitiendo como intérprete, como un traductor entre el medio y esta persona, porque en realidad, bueno, lo que se manifestaría vendría a ser como su subconsciente hablándole a esa persona, ¿no? ujú, Como, ujú. Y aún entonces, así, a pesar de que alguien sea el intérprete, pues nos pasa esta cuestión bien rara como seres que al momento de interactuar, tú me dices algo, pero yo capto lo que en mi contexto, mi mente, mi educación, mi experiencia de vida capta.
Entonces, lo que para mí se vuelve importante o relevante de lo que me estás diciendo, ¿realmente me está hablando de mí? O sea, eh, de alguna forma, siempre va a tener que ver con uno al momento de que uno recibe una lectura. Porque va a Ajá, decir, pues, me hizo clic esto, me hizo clic esto otro. Entonces, mm, así no existiera la adivinación en un sentido de que, el universo me mandó un mensaje, lo que sea. No importa. O sea, siempre sigue siendo relevante para uno en la medida en la que a uno le caigan 20. Ahora sí que como dicen, si te cayó el saco, si te queda el saco. póntelo. O sea, que es parte de lo que más adelante habló Carl Jung, ¿no? De la sincronicidad. O sea, si para alguien voltea y dice, pues una serie de eventos aleatorios, pero para ti te hace como que completo sentido, así de que es que vi que en ese momento llegó la paloma y luego pasó un carro que decía no sé Ah, qué. O sea, y para ti tuvo un sentido especial como sincrónico que para otra persona puede no significar nada. es que exactamente, pero, o sea, al final todo se trata de uno, o sea, como que siempre uno está proyectando su propia mente, que a lo mejor uno a veces no está muy dispuesto a decirse a sí mismo, ay, esta situación es así o esto pasa así, pero lo ves afuera como reflejado y como que el subconsciente, para que al consciente no le genere así como resistencia, le da en pistas, ¿no? Así como que, oye, como que deberías dejar ese trabajo, como que deberías terminar esa relación, o como cosas así, pero en realidad, mm, o sea, así alguien no fuera creyente, abrirse a la posibilidad siquiera de que nuestra propia mente nos está tratando de decir algo. Ujú. La ventaja es que como que en este ámbito de lo mágico es donde nos permitimos a veces abrirnos más allá de la caja, a salirnos de la caja, porque las Así es. estructuras mentales y las creencias del mundo y los dogmas que tenemos de cómo paradigmas de lo que son las cosas, hace que ciertas cosas nos parezcan imposibles o ilógicas. Exactamente. De ahí Y la por lo magia del tanto caos. le bloquea a uno, les da a uno bloqueo porque en la realidad uno no es posible, porque eso es Así imposible, es. entonces no es posible, no es posible. Entonces, como que este es una ventana, yo lo veo así como que permite abrirse a todas las posibilidades. Si uno se permite, había una frase que leí por ahí hace años que decía que quiere uno que las cosas, le gustaría uno que las cosas se arreglen como por arte de magia, pero se rehúsa uno a creer en la magia, entonces es como, ¿verdad? Sí, Este, sí, completamente. Ujú. pero como al permitirse eh, como este espacio de posibilidades, eh, hay como una excepción para la mente, como Ujú, sí, es imposible en ese, dentro de ese paradigma, ujú. pero, ajá, pero fuera de eso, pues como cosas más raras suceden, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Por eso es importante como esta cuestión que también propone parte de lo de la magia del caos, de trascender al ego. O sea, de no ser tan aferrados a nuestra experiencia de realidad y tomar en cuenta que pues nuestros sentidos son limitados, no sabemos todo. Y que si a través de rituales, de mancias, de adivinaciones, de todas estas cosas, podemos como que romper el techo de cristal, salir de la caja, podamos tal vez realmente tener acceso a otras realidades que a lo mejor otros ya están viviendo, pero nosotros no porque no lo creemos posible.
Entonces, qué bonito que podamos realmente valernos de herramientas para que esto pueda ser posible en nuestras propias vidas. Sí, y además, bueno, yo invitaría a que si alguien siente como eh, curiosidad, impulso, o siempre ha hecho algunas cosas así, que se permitan ejecutar sin miedo, o sea, también a ejecutar en el sentido de acción, ¿no? Ay, no, perdón. Pero eh, como decir, a ver, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Una intención bonita de agradecimiento, de lo que sea, ¿no? Y, y permitirse hacer las cosas como les vayan haciendo, como pueden tener esos lineamientos así como de, bueno, incluye una velita, préndela con un cerillo, o sea, en vez de con encendedor, como cositas así, pero que sepan como que se den la oportunidad de explorar su propia magia, porque Pues todos sí, tenemos ahí el arquetipo dentro de nosotros mismos del mago. pues sí, sobre todo, como mencionábamos, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, que si voy a integrar un elemento a mi ritual, ¿qué impresión me da a mí esto que estoy metiendo aquí? Este color, esta forma, este olor. O sea, ¿qué impresión me da a mí? Y que sea coherente en el contexto en el que estoy haciendo mi experiencia ritual, ¿no? Ujú, me encanta, pues sí. Ay, este ha sido uno de los episodios que me ha gustado mucho. Ay, pues bueno, ya los tenemos súper entretenidos. Yo creo que, no sé qué piense la brujita, será momento de sacar la carta del día hablando de adivinación. Me parece que es el momento propicio. Los astros se alinearon. Oh, se ve, se siente que es el momento de la carta. Entonces vamos a revolver. Muy bien. Y bueno, pues ya que nos estén escuchando, si te resulta un mensaje adecuado, pertinente, toma lo que te sirva, ¿verdad? Intégralo. Y cuéntenos también si ustedes suelen realizar algún tipo de ritual personal, si les ha funcionado, si siguen, si siguen alguna tipo de escuela mágica, pues, si, o qué opinan, si hay que seguir algunos lineamientos muy específicos o son más partidarios de hacerlo más llevado por la intuición. Cuéntenos sus experiencias. Así es. Bueno, ¿estás lista? ¡Lista! Vas a ver. Va a sacar esta. ¡Ah, cabrón! Bueno, ¿y tú? Y yo, aquí está. Wow, los dos de cabeza. Ajá. Oye, ¿qué vamos a hacer el día que salga la misma carta? Oh, pues qué interesante, pues ya veremos. Es muy contundente. Pues bueno, Depende. ¿tú quieres empezar? No, pues empieza tú, por favor. Bueno, aquí esta carta tiene mucha historia. Oh, es Ahora, una de las más trágicas del tarot. ¡Ah! Es como la que apare- nunca quieres que te salga. aparentemente, porque qué tal si, como lo que estábamos hablando, estamos muy en la caja Mm, y como que la situación siempre es igual, igual, igual. Y aún así de que necesito una transformación, un cambio. Entonces, esta historia que algunos estarán familiarizados de la Torre de Babel. En algún ujú. momento, precisamente Babel es de Babilonia. Babilonia. Estamos hablando de la historia de la magia. Entonces, en Babilonia, alguna vez los seres humanos dijeron, pues sí, ¿qué tal si hacemos una torresota así bien cabrón, así bien alta, que llegue al cielo y alcance al paraíso? Ujú. Entonces dijeron, pues arre, vamos a hacer esa super torresota.
Entonces se empiezan a construir y por alguna razón el Dios judío como que no le gustan esas cosas. Entonces dice, ¿cómo que quieren llegar al cielo por sus méritos? Tiene que ser porque yo quiero. Entonces, lo que va a pasar es que voy a derribar su torre, pero además a todos les voy a dar un idioma diferente para que entonces no se entiendan y no logren construir. Y ya no, Es como un sabotaje. ¿sí? Y entonces dice, y que ya como no tienen el mismo idioma y los esparzo por la tierra, pues ya no logren su cometido. Pero bueno, desde ahí viene la historia bíblica, digamos el mito, porque ese es un mito. Aprendamos lo que mito no significa falso, significa una historia simbólica que está explicando algo, ¿no? Entonces, pues desde ahí, Bueno, ¿sabes qué han dicho? Que a veces han pensado que han encontrado vestigios, pero bueno, sí, considerándolo sí. como... Sí, sí, bueno, en el momento en el que algo pasa y tú lo narras, ya es un mito. Es un mito, claro. Así lo estés tratando de narrar lo más fiel posible a cómo pasó, ya es mito, porque Ujú. es una abstracción de realidad en el momento en el que lo cuentas. Entonces de ahí por eso es como relevante mencionarlo, porque luego piensan que uno dice mito y dice, es falso. Pues cada quien sus creencias, ¿no? Pero bueno, se refiere pues, específicamente a que es un relato. ¿No? Entonces, en el Y hay relato, enseñanzas en el relato, ¿no? exactamente, es como que lo más importante, sobre todo, la enseñanza. Entonces, pues bueno, ahí vemos que están cayendo, entre ellos pues hay un rey, es que tiene una corona. Sí, Y ahora destronado. lo más importante es que a esta torre se le está tumbando con un rayo una corona. ¿Y qué es la corona? La La cabeza. cabeza. Entonces, cuando tenemos la torre, está hablando un poco como esto de simbólicamente de tumbarle a uno la cabeza, las concepciones, las ideas que uno tiene que generan estructuras. Ujú. Entonces, pues bueno, lo tenemos aquí que de cabeza, entonces de alguna forma nos está indicando esta, a lo mejor puede ser a la espera de que pronto, eventualmente, en algún momento en el que se quiten los filtros necesarios, podamos derribar todas esas ideas preconcebidas que en el principio puede parecer caótico, pero si siempre hemos llevado una estructura de vida, una realidad, algo que pensamos que eso es la realidad y que nada más es posible, y de pronto nos lo cambian, parece caótico, parece Pues terrible. se rompen estructuras. Es Pero como, bueno, eso ojalá, sería una torre. ¿sí? Entonces, pues depende de qué contexto, a lo mejor hablando de caos, puede parecer caos o puede parecer precisamente lo que necesitamos para que nuestra realidad se transforme. ¿Y Entonces, cómo la relacionas con la justicia? bueno, pues ahora no sé qué quieras comentar acerca de la justicia, de la carta, los elementos. Ah, bueno, lo que me de inmediato pensé fue en el rey Salomón, Ujú, porque si recuerdan, una de las principales historias del rey Salomón es cuando fueron las dos mujeres que decían que era su hijo, se peleaban por el bebé y decían, ujú, no es mío, y no es mío, y así, ¿no? Y no ya. ujú, Y su decisión, miren, de hecho, por ejemplo, en esta carta aparece con la espada en alto, empuñando la espada, y con la balanza, ¿no? Que la balanza se asocia siempre a la justicia como símbolo, ¿no? exacto. Claro. Entonces, y en ese momento el rey Salomón sabiamente dice que da la orden de cortar al niño a la mitad, que así se van a llevar una y una parte y la otra parte. Y entonces la que era la auténtica madre
se arroja al suelo llorando diciendo que no, que por favor no, ¿no? Porque aparte como que una orden de un rey pues ya es como que ya, ¿no? Definitivo. Definitiva, ajá. Y que de esa forma es como se pudo saber quién era realmente la madre, ¿no? Porque le importaba el bienestar del infante. Y De la Esterak. otra, que la otra sí dijo, no, sí, que No, lo sí, corten. que lo corten así, bueno, también. O sea, pinche vieja, ¿qué le pasa? Sí, Sepa. pero me hace pensar en esto como de la impartición de la justicia, como la justicia también es uno de estos terrenos como delicados, ¿no? Porque por un lado hay como, em, al aparecer boca abajo, me Ujú. hace pensar en algo que pudiera trascender a la justicia, incluso. Por ejemplo, la misericordia. Ujú. La justicia, en todo caso, es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Sí, Em, como si hizo un mal, vendría en justicia como que se pague el daño, o sea, se resarza el daño la y ley se, del talión, ajá, eso sería por como ojo. como por eso la balanza. Está de este lado esto y está de este lado esto. Entonces, de este tamaño la ofensa, de este tamaño El la castigo. consecuencia o el castigo. Ajá. Sí. Pero, más allá de eso, porque por ejemplo el karma podría verse como esta justicia que sucede como naturalmente, ¿no? Como Ujú, de las ujú. consecuencias de los actos y así. Sí. Pero hay algo que trasciende la justicia, que es, por ejemplo, un acto de misericordia, en la que, aunque se cometió esta falta, digamos, esto lo se perdona, se dona, ¿sabes? O sea, como que me hace pensar, pues, en algún tipo de situación, las dos cartas juntas, em, pues, como una situación, yo sí lo percibo como una situación caótica, hablando de caos hoy que decíamos, ¿sabes? Como el de un derrumbe de algo. Ujú. Y como que que va a poder como atravesarse o lograrse, pero no por como en honor a la justicia, sino Algo más allá de más, eso, más algo allá, más. Ajá. más allá. Entonces, eh, pues, de lo que hablamos del tema con la intuición y todo esto, es como, fíjate cómo la justicia es como estructura total, ¿no? Como, ajá, ajá. Entonces, hablando del caos y de la intuición, pues yo lo interpretaría como un aliciente de, de salirse de la estructura, Exacto. tanto de la torre como de esta estructuración y ser cuadrado Ujú, y, ujú. ¿sabes? Sino, Fíjate que esto que mencionas se me hace muy interesante, muy relevante y precisamente yo creo que es el tema de la magia. Porque la ley natural es, eh, esto siembras, esto cosechas. Esta es la línea de tiempo, así es como ocurre. Pero la magia es cómo alteras lo que parece destinado para que ocurra algo más, ir más allá. ujú, Entonces, me hace pensar mucho en como el Dharma, lo que habla el Buda en cuanto a el karma, porque el Buda habla como de leyes convencionales, pero de leyes trascendentales. O ujú, sea,
dentro de este concepto de leyes convencionales, el mundo y la existencia condicionada, el ser seres, es sufrimiento. Pero cuando alguien de entrada llega a la noción del Dharma, dice, ay, es como una visión bien pesimista, como que entonces no puedes encontrar felicidad. Pero ese no es el mensaje del Buda. O sea, como lo que menciona es, bueno, mientras existamos en una noción en la mente condicionada, hay causas y condiciones, hay karma. Pero si uno trasciende eso, el karma es ilusorio. Entonces, un karma, causas y consecuencias ilusorias para seres ilusorios. ¿Qué pasa si vamos más allá de nuestros conceptos, de nuestra mente racional y buscamos qué hay más allá? Salir de esa caja y entonces, karma positivo, karma negativo, no karma, no karma. Mira, esto que dices, y además de tu playera con estrellas, me hizo recordar una ilustración en la que se ve a un como alquimista mago o no sé, místico, podría ser muchas cosas, saliéndose como de la cúpula de la que se ve como la realidad, digamos, ¿no? Así el agua, bosque, un árbol, así y él se sale como de ese domo y logra ver como fuera de eso. Entonces siento que podría ser como la interpretación que le daría. ¿Qué hay más allá? Más allá. Más O allá. sea, bueno, malo. Yo sí soy partidaria de la magia, así como nos decía Salvador y Caro, como de más allá del ritual, creo que eso no, o sea, de los lineamientos, creo que sirven como guía, pero que que no es excluyente, que se puede hacer magia incluso sin eso. Mira lo que encontré. ¡Ah, esa mera! ¡Esa mera! Entonces, bueno, los que Exacto. no nos están oyendo, pues no la ven, pero quienes están en video podcast, pues aquí pueden apreciar esta obra que dice Urbi Orbi. Urbi Y et Orbi. Et Orbi, sí. Entonces ahí tenemos, ojalá que todos podamos trascender, ir más allá de estas leyes naturales y vivir en carne propia la magia. Que todos lo logremos. Que todos lo logremos. Pues Así me ha encantado este episodio y espero que todos lo hayan disfrutado también. y ojalá, y pues bueno, nada más nos queda pues agradecerles, ¿verdad? Esto fue todo por hoy. Esperamos que esta charla haya sido contributiva para ti y te dé luz. Si te resultó interesante, por favor dale like, comparte y dale click a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio. Recuerden comentarnos de sus opiniones. También si hay algún tema que les gustaría que platicáramos, como lo hicimos hoy, nos encantaría tener sus propuestas. Así que tengan sueños reveladores y hasta la próxima. Sarva Mangalam. Sarva Mangalam. Sarva Mangalam.